Mi nombre es Lady Mendoza de Yarkor Internacional y es un placer para mí darles la bienvenida a esta nueva edición de webinars. Antes de iniciar, quería comentarles y pedirles de favor que mantengamos los micrófonos apagados. Además, pueden dejar sus preguntas en el chat y al final abriremos un espacio para poder responderlas. En Yarkor Internacional somos un organismo especializado en entrenamiento y certificación con validez internacional en corrosión y recubrimientos. El compromiso de nuestra organización es llevar conocimiento técnico de alto nivel a todos los profesionales de la región, a través de programas de capacitación, certificaciones y además espacios como estos. Esta noche tengo el honor de presentar al ingeniero Dani Padilla, el cual es un ingeniero químico y especialista en recubrimientos para el área industrial, quien actualmente se desempeña en Sherwin-Williams. Es una de las empresas líderes actualmente en soluciones de recubrimientos a nivel mundial. Además, posee una especialidad en ingeniería de aguas.
Hoy nos compartirá su experiencia en protección de concreto en la industria alimenticia y tratamiento de aguas. Bienvenido, ingeniero, el espacio es todo suyo. Buenas noches, estimados compañeros y colegas. Realmente para mí es me alegra mucho estar con ustedes aquí, compartir este espacio, hablar un poquito de las experiencias, pues no en el tema de protección de concreto, recubrimientos para concreto. Bueno, tengo alrededor de 15 años metido un poco en este rubro y la idea es compartir con ustedes un poco el tema de la experiencia que hemos acaparado en este tiempo y de alguna manera aportar también a la comunidad, mejorar los procesos y una mejora continua para todos, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla ya? Sí, 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 le vemos. Perfecto. Bien, entonces, bueno, entremos en materia un poco. Bueno, dentro de la gama de, de segmentos de mercado que hay en el sector industrial, vamos a conversar un poco acerca de protección de concreto, tratamientos de aguas residuales, plantas potabilizadoras, y también vamos a topar mucho el tema de la protección de concreto en la industria alimenticia. Son rubros que hay muchos desafíos y muchas problemáticas que es importante tratarlas para encontrar una solución efectiva. Bien, dentro de la protección de concreto en la industria es importante primero hablar de cuáles son las problemáticas con las que nosotros podemos encontrarnos en el día a día dentro de un proyecto de mantenimiento o un proyecto nuevo. Entonces, entrando un poco en materia ahí, ¿qué es la corrosión en concreto? Lo que nos indica la NEIS o la SSPC, que es un concepto básico, es una pérdida de propiedades físico-químicas del concreto en contacto con su medio ambiente. Es el principio básico de corrosión para cualquier material. ¿Cuál es la diferencia entre la corrosión galvánica versus la corrosión en concreto? Bueno, es un efecto de carbonatación. Es una reacción química en donde básicamente el principio activo del concreto, que es el hidróxido de calcio, reacciona con los componentes del medio ambiente, la humedad, químicos que podrían presentarse según la operación del área, almacenamientos de químicos, almacenamientos de ácidos, álcalis, o simplemente polución, gases de combustión de los procesos industriales. Eso va a generar un desgaste, una degradación del concreto y al final va a promover corrosión en las varillas de refuerzo y eso va a repercutir en pérdidas económicas. Bien, dentro de los parámetros de control o cuáles son las problemáticas principales con las que nosotros vamos a toparnos siempre en temas de concreto, el pH que se determina la alcalinidad y el grado de carbonatación del concreto, la compresión, en donde se establece la dureza del hormigón. Generalmente esto se expresa en unidades de fuerza, en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o milímetro cuadrado o metro cuadrado. El pH y la compresión van mucho de la mano, eso lo vamos a tratar en un momento. Y la humedad en el concreto es una de las problemáticas muy difíciles de controlar a veces.
en donde hay métodos en donde se deben implementar o hacer un estudio, en realidad, de cuál es la problemática de la humedad en el concreto para determinar si es viable trabajar con algún tipo de recubrimiento o qué recubrimiento se podría aplicar en un hormigón húmedo. Bien, ahora, ¿qué significa el pH en concreto? Como indicamos anteriormente, el concreto tiene un pH alcalino de 12 o 13. En este pH, las varillas de refuerzo del concreto o la pasivación de corrosión se da, la oxidación se da a un pH de 12 a 14, se pasiva la corrosión del metal. Pero ¿qué pasa cuando el concreto está expuesto a un ambiente industrial de alta polución? Empieza la carbonatación. Son reacciones químicas en donde se forman carbonatos de calcio, CO2, o puede haber gases de combustión en donde existen diferentes tipos de reacciones químicas que van a degradar el concreto, van a bajar su pH y van a empezar con la debilitación del concreto. Es decir, esto se va a ver repercutido en su dureza o en su fuerza de compresión. Ahora, en campo existe un método muy sencillo de determinar qué tan afectado está ese concreto. Podemos trabajar con una solución de fenolftaleína al 1%. Es una solución básica que se puede encontrar en estos laboratorios químicos. Nos sirve como una herramienta de campo. Es una prueba visual muy cualitativa, pero nos va a dar una idea real de cómo está trabajando ese concreto, qué tan sano está. Entonces, como se muestra en la imagen, mientras más violeta está el concreto, quiere decir que el concreto está más sano. Mientras más tenue se vuelve o mientras menos violeta se vuelve la decoloración del concreto, quiere decir que hay un problema o puede existir un problema en ese concreto y hay que pensar de qué manera se lo va a tratar antes de entrar a un trabajo de mantenimiento. Bien. En esta imagen se puede reflejar un concreto carbonatado versus un concreto sano. Ahora, hay diferentes test en laboratorio ya cuando se quiere hacer un estudio más específico en donde podemos determinar si es que en campo ese concreto no se decoloró, llevamos un núcleo a un laboratorio, le hacemos la prueba de fuerza de compresión y a la vez se puede también tomar el test de pH para determinar qué tan afectado está ese hormigón y en función a eso se puede tomar una decisión de cuál es el paso a seguir o cuál es la ruta para buscar una solución efectiva para esa cisterna, para ese piso de concreto que puede estar afectado. Bien, dentro de los parámetros de control está la relación de compresión, en un método de campo muy efectivo que realmente es bastante confiable, es el martillo Hammer o el esclerómetro que le dicen. Este es un equipo que trabaja por impacto. Esto genera un impacto al concreto, sea una pared, sea un piso de concreto, y esto da un resultado de compresión en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o newtons metros. Y el valor que nos da este equipo debería ser al menos de 210 kilogramos fuerza. Es un valor mínimo referencial para establecer que un concreto está sano. ¿Qué pasa si hay valores por debajo de esta relación de compresión? Es una alerta de que el concreto podría tener algún problema y pensar que por debajo de esos valores un recubrimiento nos va a ayudar o va a tener un buen desempeño es complejo. Realmente ahí es poco recomendable buscar una vía como solución a un recubrimiento, sino pensar en de qué manera se puede solucionar ahí ese concreto, si es rompiéndolo, volviendo a fundir, pero la idea es poder garantizar que el proyecto sea viable y que sea rentable en el tiempo. Bien, humedad. La humedad en el concreto realmente es un problema
es un problema en donde muchos, a veces no hay una ruta clara de solución, pero es importante poner en el radar para ustedes. Hay pruebas de humedad de concreto, tanto cualitativas como cuantitativas, que nos pueden ayudar realmente a establecer qué tan afectado puede estar ese concreto. La humedad en concreto también va a afectar a la carbonatación del hormigón en una medida muy acelerada, dependiendo de qué tan agresivo sea la solución acuosa que se riega o que contiene esa superficie de concreto. Uno de los métodos cualitativos que nosotros podemos encontrar es la prueba de cloruro de calcio, en donde por peso y por hidratación, una pastilla de cloruro de calcio pues no se sella en un parche plástico. Esto se deja 24 horas. Al día se pesa la diferencia entre el parche de cloruro de calcio seco, anhidro, versus el parche de cloruro de calcio hidratado, y se puede establecer cuánta cantidad de agua existe en ese hormigón por metro cuadrado. Ahora, ¿cuáles son las guías? ¿Cuáles son los valores referenciales para humedad en concreto? Eso lo revisamos más adelante. Dentro de otro método de humedad en concreto existen también métodos digitales que son pruebas no destructivas, en donde podemos medir la humedad mediante equipos digitales, electrónicos o análogos que nos pueden dar un valor referencial de cómo está ese concreto ahí. Pero la prueba realmente más efectiva es la de cloruro de calcio. Es un poco más demorada. Estos métodos digitales te dan valores al instante, pero podría entrar un poco en desviación dependiendo de qué tan afectado en humedad puede estar ese concreto. Bien, dentro de la humedad en concreto, una prueba cualitativa y que la podemos hacer en cualquier momento, al momento de estar en obra, eso nos puede dar una idea general, una idea de qué tan si hay agua o no en ese concreto. Método cualitativo guía estándar para determinación de humedad en concreto mediante parche plástico. Esta es una pruebita muy sencilla según la STM D4263. Es un parche plástico que se pega al piso, se lo deja aislado con cintas aislantes, con cintas plásticas, y se lo deja alrededor de 24 a 36 horas, dependiendo de qué tan seguro debemos estar. Si en ese tiempo nosotros podemos observar que el parche se humedeció, bueno, quiere decir que ya hay humedad en ese concreto y hay que ver la manera de mitigar esa humedad, probablemente con aireación. Hay métodos, algunos contratistas en obra he visto que usan estas llamas, estas flamas, para desalojar la humedad remanente o la humedad residual que puede haber en ese concreto. Pero al menos dentro de estas tres pruebas que les expongo aquí, esta prueba del parche plástico es la más básica y es la que se debería realizar previo a hacer algún tipo de recomendación. A veces es complicado saber cómo está ese concreto, si va a entrar a mantenimiento y ha estado descubierto o expuesto muchos años. Ahora, cuantificando humedad en concreto. ¿Cuándo sabemos nosotros que un concreto está sano, está bien, apto para poder ser recubierto, para poder ser trabajado? ¿O es un concreto problemático que podría generarnos pérdidas económicas por una inversión fuerte que se haga y a la larga el trabajo no va a resultar? Un concreto sano, según las pruebas de cloruro de calcio y según lo que se indica pues, ¿no? en los libros, un concreto sano tiene alrededor de 3 libras de presión de agua por cada 1000 pies cuadrados. Eso significa que el concreto debe tener como máximo 5% de humedad residual en el interior. Eso se lo puede considerar un concreto sano. Ahora, cuantitativamente, un concreto problemático podría ser o puede ser cuando dentro
cuando en las pruebas cuantitativas obtenemos valores mayores a 20 libras de presión de agua por cada 1000 pies cuadrados. Eso quiere decir una humedad interior, humedad relativa del hormigón de 33%. Ahora, ¿qué pasa si hay valores mayores a 20 libras? Bueno, realmente eso es una problemática y hay métodos ahí, pero ya no con recubrimientos, sino más bien son métodos mecánicos para romper el hormigón, llegar al hormigón sano y a partir de ahí establecer un plan de mantenimiento. Pues no, pero es importante tener en el radar estos valores para entender que dependiendo de la cantidad de humedad residual que pueda haber en ese concreto o del nivel freático que podría existir en la zona geográfica, eso va a determinar el tipo de recubrimiento que al final se puede recomendar en ese tipo de áreas. Ahora, la humedad en concreto puede darse tanto en cisternas de almacenamiento que han estado expuestas toda su vida o en pisos de concreto que han estado sometidos a altas concentraciones de humedad, altas concentraciones de químicos. Y en su interior siempre va a haber una humedad residual mayor a 3 libras de presión de agua por cada 1000 pies cuadrados. Entonces hay que entender ahí cuál es el método más adecuado, cuál es la ruta adecuada, primero para mitigar esa humedad y a partir de ahí establecer un sistema de recubrimientos apto para esa superficie. Bien, dentro de las problemáticas que podría existir una mala evaluación o un fallo de evaluación en el recubrimiento, no solamente se da el ampollamiento en metal, también se da el ampollamiento en concreto. Específicamente en esta imagen es una central hidroeléctrica en donde se puede observar que se aplicó un piso epóxico, pero el piso epóxico no se lleva tanto con la humedad. Los pisos epóxicos o el epóxico en concreto te demanda que solamente tolera hasta el 5% de humedad. Fuera de eso, existen estos problemas, ¿no? Y mucho más en zonas geográficas donde estamos cercanos al río, hay un nivel freático muy alto, o cerca de esteros, y este tipo de problemas pueden ser muy severos, difíciles de controlar, y hay que buscar una solución adecuada para eso. Bien, una vez ya tratado un poco de las problemáticas con las que nosotros nos podemos topar en mantenimientos o en proyectos de superficies de concreto, vamos a establecer un poco cuáles son las características, primero de tanques o cisternas de concreto. Ya, es importantísimo, es de vital importancia para el recubrimiento que vamos a utilizar para ese tipo de áreas o equipos. Primero que nada, la altura y el volumen a contener. Eso pareciera mentira, pero es importantísimo. De eso va a determinar realmente cuál es la presión hidrostática e hidrodinámica que se genera en ese tanque, en el fondo. Y en función a eso va la dureza del recubrimiento, va el espesor y la resistencia a la abrasión. Muchos de estos tanques no son estáticos, están sometidos a turbulencias, no a flujos laminares, sino a flujos turbulentos que manejan muchos sólidos. Y se debe establecer o diseñar un recubrimiento que tenga la resistencia tanto para esas presiones que se manejan, hidrostáticas y aerodinámicas, porque el tanque no va a estar, el hormigón tiende a sentarse, hay asentamiento en estos tanques, siempre va a haber presiones diferentes, hidrodinámicas y hidrostáticas. Ahora, como concepto básico, también es importante tener claro cuál es la temperatura de operación. Eso es importantísimo para el diseño del sistema de recubrimientos y el porcentaje de concentración de líquido que se va a contener, sea un agua ácida con ácidos diluidos de alguna planta minera, sea un agua que contenga residuos álcalis de alguna industria jabonera o materia orgánica de procesos de fábricas alimenticias o aguas residuales domésticas negras.
que podrían estar cerca de sectores industriales y ahí habría que determinar, pues, ¿no? Qué tipo de contaminación hay ahí para entender el tipo de recubrimiento también que se va a establecer. Bien, dentro de las preparaciones de superficie o los métodos de preparación de superficie que nosotros están establecidos para concreto, tenemos dos referencias muy importantes, dos guías muy importantes que nos dan una idea muy clara de cuál es el método más adecuado o la vía adecuada para establecer un buen trabajo, ¿no? La ICRI 310, que es la International Concrete Repair Institute, establece en sus guías varios estándares de preparación de superficie y métodos que se pueden implementar para cada tipo de preparación de superficie. Y la NACE número 6, o la SSPC SPT13, que es la preparación de superficie en concreto. Realmente ambas normas están muy ligadas. Te hablan de water jetting, te hablan de sandblasting, shot blast y otro tipo de equipos de desbaste mecánico que van a ayudar a una buena preparación de superficie. Ahora, este estándar visual de la ICRI 310 es importantísimo y es lo que nos va a determinar la durabilidad del revestimiento que nosotros quisiéramos aplicar, ¿no? Entendemos que del 70 al 80% de un fallo, de un recubrimiento, va a estar ligado siempre a la preparación de superficie. Entonces, la ICRI 310 lo que nos establece es que dependiendo del grado de preparación, del estándar de preparación, va a ir el espesor de recubrimiento que se va a aplicar. Si queremos aplicar un sellador epoxi o una capa delgada entre 4 mils a 10 mils, la ICRI nos indica que podemos llegar a un grado de preparación CSP1, CSP2. Pero si queremos aplicar un mortero de alto desempeño de 6 milímetros, 8, 9, 10 milímetros, 1 centímetro, a mayor espesor de recubrimiento, más profundo deberá ser el perfil de rugosidad, y vamos a llegar hasta un estándar de preparación CSP10. Y para cada estándar de preparación hay equipos recomendados o equipos que menciona la ICRI 310 con el cual podemos llegar a esos estándares de preparación. Ahora, dentro de los estándares de preparación, bueno, equipos manuales, son estas amoladoras con discos diamantados que le dicen o discos de circonio. Son preparaciones manuales que nos pueden llegar nos ayudan a obtener una preparación entre CSP2 y CSP3, que son, como vimos anteriormente, son para espesores de capa delgada, thin films. Ahora, cuando hablamos de high builds coating, que es de 10 mils hasta 40 mils, es decir, hablamos de 0.25 milímetros hasta 1 milímetro, podemos también empezar a usar equipos planetarios más industriales de mayor avance que nos van a llegar a obtener un desbaste mucho más pronunciado y un perfil de rugosidad más adecuado. Ahora, ya cuando hablamos de preparaciones de superficie más profundas, CSP6, CSP7, cuando queremos aplicar espesores de un mortero o un recubrimiento a 6, 7, 8, 9 milímetros, ya requerimos herramientas más profundas. Estos equipos escarificadores van a ayudar a poder obtener ese tipo de preparaciones en superficie. También existen los equipos de shot blast. Los equipos de shot blast, los automáticos, nos pueden ayudar. Ahora, dentro de los métodos de preparación de superficie también existe el water jetting. El water jetting realmente es uno de los métodos de preparación muy efectivos a la hora de trabajar cisternas más que todo. En cisternas, el water jetting, primero que nada, ayuda mucho por el tema de el agua a presión remueve la contaminación, sale a una temperatura mayor a 60, 70, 80 grados, y a esas temperaturas el agua también nos va a ayudar a retirar toda la contaminación que pueda existir. Aquí yo les quiero mostrar un video
Lady, ¿me indica si se puede ver la pantalla? Claro, ingeniero. Adelante para ver si sí ¿Sí se ve. ¿Sí se ve el video? El video todavía no. Estamos en la presentación. A ver, veamos aquí. Ok. Ups. Deje de compartir. A ver, vamos a Sigue la presentar. presentación. Uh-huh. Aquí está. Aquí está. Okay, voy a correr este video para que se pueda observar. Bien, volvemos a la presentación. Bien, era importantísimo mostrarles eso. ¿Qué pasó ahí? Siempre es importante llegar al hormigón firme, como en una preparación de superficie en metal, pues no, cuando hacemos el desbaste por waterjetting, ya sea o chorro abrasivo, vamos a retirar todo el óxido hasta llegar al metal desnudo. Aquí en el hormigón se trata de retirar toda la capa de concreto carbonatada y llegar hasta el hormigón firme. Ahora, una de las problemáticas muy críticas en ese video que vimos es que prácticamente se llegó a las varillas de refuerzo del hormigón. Entonces, aquí, sí, ya. Bueno, estos son un compendio de imágenes también de los videos que vimos. Se llegó a las varillas de refuerzo del hormigón por el grado de debilitación que hubo en ese concreto. Entonces, bueno, esta imagen es muy ilustrativa. En una buena práctica del contratista que está ejecutando la obra, pues no, él identifica hasta dónde debe desbastar ese hormigón. Aquí está haciendo una prueba de campo con la fenoftaleína para entender, pues no, qué tanto él debe o cuánta presión debe meterle al equipo para llegar a ese hormigón firme. Claro, también con el chorro abrasivo también se llega pues, ¿no? A un estándar de preparación. Va a depender mucho de de las condiciones de trabajo, va a depender mucho el método de preparación de superficie a elegir, va a depender mucho de las condiciones del área, qué se necesita de ese equipo de preparación de superficie, con chorro abrasivo o waterjetting, o inclusive con equipos de desbaste manual. Pero dependiendo de la presión del equipo, si va a llegar más o menos rápido. Realmente, bueno, en este tipo de cisternas con mucho desgaste, el waterjetting te ayuda mucho, o el chorro abrasivo también te va a ayudar a desbastar mucho más rápido, a tener un avance mucho más rápido ahí.
En otros casos también, bueno, hay métodos mecánicos, se retiran con rotomartillos, con estos taladros acústicos, donde no entra el equipo, ya se desbasta manualmente y se lava con vapor, con agua caliente, para retirar toda la contaminación. Y bueno, también no todo es con recubrimientos, pues no siempre se desbasta completamente el hormigón, se recupera, se funde un hormigón nuevo que tenga una buena resistencia a la compresión, y a partir de ahí, pues no, establecer un plan de recubrimientos protectores. Bien, desafíos en tanques de concreto. Bueno, dentro de los desafíos, tenemos que tener claro que el hormigón tiene una naturaleza porosa y propensa a crecimiento biológico, asentamientos, movimientos de concreto. El suelo va a tender a tener movimientos, y estos concretos pueden moverse. Van a ser propensos a grietas, a fisuras, a microfisuras, filtraciones por capilaridad. Y todos estos retos en campo, todos estos desafíos, hay que tratarlos previamente, pues no, antes de poder establecer un sistema de recubrimiento protector para esa superficie de concreto o esa cisterna que va a contener algún tipo de líquido ahí. Ahora, dentro de la selección de materiales protectores, ¿cuál es la situación actual? Hay que tener claro, pues, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de ese equipo, de esa estructura, de esa cisterna? Si es un nuevo tanque, o es una rehabilitación, si es un recubrimiento, si está pintado actualmente, tiene algún recubrimiento, está en buen estado o está en mal estado, o es un sustrato desnudo. ¿Qué defectos existentes tenemos ahí? Agrietamientos, desprendimientos, corrosión en barras estructurales. Es importante identificar cuál es la situación actual para a partir de ahí entender cuál es el tipo de procedimiento a ejecutar en esa cisterna o en ese tanque. Dentro de la selección de materiales protectores, en temas de tratamientos de aguas residuales o tratamientos de agua potable, hay que tener claro, pues, ¿no? Si es un tanque clarificador, sistemas de potabilización, son reservorios de agua potable, estaciones de bombeo, tanques digestores, biodigestores de aguas residuales, domésticas e industriales. Entonces, en función a el tipo de operación unitaria que se vaya a ejecutar en esa estructura o en ese equipo, también va a determinar el tipo de preparación de superficie y el tipo de recubrimiento. Como les había comentado, estos tanques van a estar sujetos, pues no, si es un flujo laminar, un flujo turbulento, hay abrasión, son estas aguas crudas que vienen de los ríos con palos, con piedras. Entonces, todas esas variables hay que ir identificando. Dentro de la selección de los materiales protectores, debe tener 6 grandes cualidades que marcan la diferencia. La permeabilidad, absorción de agua, es decir, debe interactuar bien con la humedad residual que pueda haber en esa estructura de concreto. La elongación o flexibilidad, en el caso de ser necesaria. Resistencia a la abrasión, en el caso de que haya mucha turbulencia o se manejen muchos sólidos finos y gruesos. Y la adhesión. Bien, dentro de sistemas de recubrimientos para este tipo de equipos u operaciones unitarias, es importante ir de una manera un poco general, hablar de lo que es la NSF ANSI 61, Drinking Water System Compound. Es la norma referencial que certifica a productos que pueden ser aptos para contacto con agua potable, es decir, agua para consumo humano. Estos productos se utilizan mucho en las plantas potabilizadoras, o son las que te exigen en plantas potabilizadoras por el tipo de tratamiento que existen y por ser ya para consumo humano el producto final. Entonces, estos sistemas, como bien indica aquí en este cuadrito, es una corta especificación de producto
Aquí hace referencia a un producto de Sherwin-Williams, que es el Duraplate UHS, que es un epoxi aminocicloalifático, previo a una capa de sello, un sello primer epoxi para concreto, específico para concreto, transparente, clear, y luego habla de 2 capas del mismo producto, Duraplate UHS, un epoxi aminocicloalifático, alta resistencia química, está direccionado para este tipo de plantas, tiene una altísima resistencia a la abrasión, y si se dan cuenta aquí, es importante tener claro cuáles son los espesores que se recomiendan. El producto aquí recomiendan un sistema que puede ir desde medio milímetro hasta 1 milímetro de película protectora. Eso va a ir en función a las condiciones del tanque, pues, ¿no? Altura, las presiones, qué tanta cantidad de sólido se maneja. Ahora, dentro de otro tipo de rubros están las cisternas de agua potable, es decir, esto solamente es contención de agua potable. Como tener 2 ejemplos ahí, está el epoxi poliamidamino, que es un macroepoxi 5500. Asimismo, en un sistema de recubrimientos de 3 capas del mismo producto, aquí lo importante es que vean la diferencia entre uno y otro sistema. Este sistema está recomendado para un espesor de 250 a 500 micras, es decir, es un sistema de recubrimientos de capa delgada, no es capa gruesa en realidad. Está direccionado para tanques de agua potable, cisternas de concreto, pero donde se manejen volúmenes no tan grandes en realidad. Es solamente contención primaria. El sistema anterior ya era un sistema de altísimo desempeño para cisternas realmente grandes, porque van a contener volúmenes realmente grandes. Hay que entender ese criterio, evaluar un poco cuál es la dureza del recubrimiento, la resistencia a la abrasión, la dureza short y la resistencia química entre uno y otro, para entender la naturaleza de cada uno y en función a eso hacer la recomendación, pues, ¿no? Entender cuál es el recubrimiento más adecuado que se pueda ajustar a la condición. No existe una recomendación estándar para todo está sujeto a una evaluación previa. Ahora, dentro de otro rubro importante que existe son en los tratamientos de aguas residuales. Este es un caso muy ilustrativo a exponerles para ustedes. Este es un tanque biodigestor de aguas que vienen de un proceso de faenamiento de animales. Esta agua recoge toda el agua sangre de un centro de faenamiento de vacas, de cerdos, de pollos. Y este es un tipo de proceso de depuración de agua en donde no hay oxígeno, solamente el agua se ingresa al tanque, pues no, y se va autodepurando por bacterias anaeróbicas. Entonces, como indica aquí en el cuadrito, este tanque está sujeto a generación de biogás, gas metano, dióxido de carbono al 29% y otro tipo de gases 1%. Ese 1% corresponde a gas sulfídrico, a gas amoníaco. Entonces, todos esos componentes van a generar una lluvia ácida y una temperatura por encima de 40 grados. Entonces, entender cuáles son las características del tanque en cuanto a su parte estructural, cuáles son las presiones de agua que se manejan, la altura, metros cúbicos. Existe también aparte ya un tema químico que va a ser afectado. Entonces, desde el punto de vista ya de la ejecución del trabajo, aquí se puede observar cómo se está tratando la estructura o el equipo. Se utilizó equipos de desbaste. Aquí se toma de referencia limpieza por chorreo abrasivo seco, NEI 6 y amoladora con empalme de colada. Se utilizó granalla o sandblasting y también se utilizó equipos manuales mecánicos para obtener una superficie apta para el recubrimiento que se iba a aplicar. Ahora, para este tipo de rubros ya
Se descarta un poco los productos agroalimenticios porque están direccionados netamente para agua potable. Para este tipo de contención primaria de estas aguas con alta carga de contaminación, se direccionan mucho los epoxis novolacas. En este caso, bueno, el sistema de Sherwin-Williams es el NovaPlate UHS, que es un epóxico 100% sólido, de ultra alto sólidos, de alto desempeño, tolerante a altas temperaturas, en donde ustedes pueden observar que es un sistema de 3 capas, un sellador epóxico, clear para concreto y 2 capas del mismo producto, llegando a espesores de 0.5 a 0.6 milímetros. Esto fue diseñado en función a la carga de agua que se genera, las presiones hidrostáticas, hidrodinámicas que se generan dentro del tanque. Ahora, dentro de los recubrimientos de concreto o dentro de los trabajos de concreto, que es importantísimo, o un criterio que se debe tener claro siempre, es el tema de las curvas sanitarias, tanto en tanques como en superficies horizontales o pisos de concreto. Esto nos va a ayudar a que sea un solo cuerpo, y al momento de recubrir, esto va a ser un solo cuerpo hermético. No va a haber fuentes de filtraciones de aguas hacia el exterior o un punto de ingreso de agua al piso o a la pared, y por capilaridad a esas presiones va a subir esa agua y nos va a generar un problema de corrosión, ¿no? Bien. Eso fue un poco la temática en cuanto a cisternas para el rubro de tratamientos de aguas, ya sea en plantas potabilizadoras, aguas residuales de algún tipo de industria minera, alimenticia. Es importante también tratar un poco el tema de la protección de concreto para pisos industriales. Es un rubro o un campo muy amplio también, en donde ¿qué características debe tener este tipo de recubrimientos para pisos industriales? Debe tener una buena resistencia mecánica, una buena resistencia química, protección electrostática en caso de requerirla cuando se manejen equipos, estos cuartos, data centers o centrales hidroeléctricas o industrias donde se manejen corrientes parásitas, donde haya corrientes parásitas y necesiten que todas esas cargas eléctricas sean disipadas a través de un cable de tierra. O tolerancia a la humedad, que es una de las problemáticas más grandes en la industria al momento de tratar el hormigón. Entonces, es muy importante, colegas, compañeros, tener claro o definir el tipo de área con la que vamos a trabajar. ¿Cómo se puede catalogar un área húmeda o un área seca? Un área húmeda, por lo general, va a ser una industria alimenticia, donde procesen camarones, cárnicos, mariscos, industrias lácteas, cámaras frigoríficas o cámaras de frío que almacenen productos hasta menos 45 grados centígrados, centrales hidroeléctricas o termoeléctricas con alta humedad, con un alto nivel freático, industria minera, en donde exista también un alto nivel freático, una zona muy húmeda, industria petrolera, donde exista un ataque químico y exista una alta humedad por nivel freático, o sea, una zona pues, no muy húmeda. Ahora, cuando hablamos de áreas secas, hablamos de pisos sometidos a altas cargas mecánicas, contención secundaria de químicos, es decir, contención secundaria donde solamente hay derrames, contacto esporádico y alta abrasión. Entonces, es muy importante ahí saber catalogar con qué tipo de área vamos a trabajar. En función a eso, también nosotros vamos a definir cuál es el plan de acción a tomar ahí. Bien, ahí más bien quería hablarles un poco de los poliuretanos cemento, que es un tipo de protección extrema para pisos de concreto. Bueno, en el caso de Sherwin, pues no están la línea FastTop Multisystem, son pisos higiénicos de poliuretano. Este tipo de recubrimientos es importante, o la tecnología de poliuretano cemento, este tipo de tecnología te puede soportar hasta 20 libras
de presión de agua por cada 1000 pies cuadrados. Es decir, excede la tolerancia a la humedad a un epóxico en un porcentaje muy alto. Es una remediación para pisos húmedos que tengan un problema en realidad. Se utiliza mucho en áreas húmedas, centrales hidroeléctricas, pisos con un alto nivel freático, y aparte de eso, donde haya o donde exista un ataque químico muy alto. Entonces, esta línea de recubrimiento tiene una amplia gama de resistencia químicas, en donde te tolera derivados del petróleo crudo, ácido acético, ácido sulfúrico, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico hasta el 20%, tensoactivos orgánicos. Es una gama muy amplia de resistencia química y alta resistencia mecánica, pues, ¿no? Entonces son recubrimientos que realmente te van a dar una solución efectiva en el caso de que tengas una problemática en ese piso de concreto ahí. Ahora, dentro de las características de este poliuretano cementicio, que tolera en caliente hasta 120 grados, vapor y agua caliente, y trabaja hasta una temperatura de menos 40 grados centígrados bajo cero en congelación. Una de las características de estos productos es que cumplen con estas normas de puntos críticos de control, la HACCP, direccionado mucho para la industria alimenticia, donde te exigen ese tipo de normativas o cumplimientos, donde este tipo de revestimientos no generan o no promueven bacterias. Este es un caso típico de una preparación de superficie CSP6, CSP5, CSP6, y un espesor de recubrimiento de entre 6 a 8 milímetros. En este tipo de zonas son cámaras de congelación que trabajan a menos 35, a menos 40 grados. Ahí también mientras más baja sea la temperatura, más alto debe ser el espesor de recubrimiento. No se puede estandarizar a una temperatura tal espesor. Todo va en función de una evaluación. Si es 0 grados, si es menos 10 grados, si es menos 20 grados, menos 35, o viceversa, si es alta temperatura, si hablamos de 70 grados, 80 grados, 100 grados, 120 grados, en ambos casos va a haber un shock térmico en donde la superficie de concreto va a estar sujeta a un estrés por los cambios bruscos de temperatura, y el recubrimiento debe tener la suficiente resistencia para soportar ese cambio de presión del hormigón y no desquebrajarse, sino romperse. Entonces, estos son productos de alto desempeño, es un producto de alto desempeño, son soluciones efectivas para pisos húmedos y para pisos donde hay una alta carga mecánica. Otra versión que existe de los poliuretanos cementicios son versiones que llegan de 4 a 5 milímetros, están direccionados para zonas donde exista un ataque químico alto, alto grado de humedad, pero ya no están direccionados para congelación. Son versiones un poco más estéticas, más autonivelantes para laboratorios, para empresas farmacéuticas o para un área seca que se requiera un alto desempeño superior a un revestimiento epóxico. Generalmente el tipo de acabado de estos productos es mate, pues, ¿no? Es un acabado industrial. Y cabe recalcar un poco dentro de las características de estos productos es que son de tipo aromático. ¿Qué quiere decir esto? Que estos productos, su estabilidad de color no es muy alta, ¿no? Al ser aromáticos tienen una resistencia química muy alta, pero no está hecho para retener color, siempre se va a decolorar. Ahora, soluciones dentro de contención secundaria. Usos, diques de concreto en la industria, pisos epóxicos en la industria de alimentos, en la industria petrolera, en la industria minera. Siempre vamos a tener la necesidad
de proteger estructuras de concreto que van a estar sujetas a derrames químicos o diques de contención de tanques de almacenamiento, sea de diésel, sea de crudo de petróleo, sea de ácidos, de álcalis o algún tipo de agente químico usado para la industria. Entonces, dentro de el rubro de contención secundaria, podemos trabajar con tecnologías de tipo epoxi amino cicloalifática, otra versión del DuraPlate, que es un DuraPlate 7100. Son epoxis de alta resistencia química muy direccionados para la contención secundaria. Y ahora es importante que se pueda ver en este cuadrito de especificación. Aquí se trabaja con un espesor de 100 a 250 en un total de 350 micras, porque simplemente es una contención secundaria que va a estar sujeta a derrames. No va a soportar altas cargas de presión. Ese piso va a estar en constante limpieza. Y la preparación de superficie, pues no, te indica que puede ser un CSP o CSP3, porque es una capa delgada que se aplica en esos casos. Ahora, existen otros casos cuando ya hay contención secundaria de concentraciones de ácidos, ácido nítrico, ácido sulfúrico al 20%, al 60%, al 25%, cambia un poco ya la especificación y podemos empezar a trabajar ya con productos de más alto desempeño, epoxis fenólicos novolacas de altísimo sólido, como el NovaPlate OHS, y las preparaciones de superficie van a ser más profundas porque el espesor de recubrimiento total va a ser más alto, ¿no? Entonces, según el tipo de producto que vamos a contener, es importante saber cuál va a ser la preparación de superficie que vamos a entender ahí o aplicar ahí en función al espesor de película de recubrimiento. Y bueno, pues no, haciendo una evaluación previa de todo lo que hemos conversado un poco, pues no, acerca de cómo está la alcalinidad, qué tan carbonatado puede estar ese hormigón, qué tan húmedo está, qué tan firme, cómo está su resistencia en la compresión. Bien, entonces, una de las soluciones muy efectivas en cuanto a contención secundaria, cuando hablamos de químicos, plantas químicas, industria minera, donde se manejan soluciones ácidas muy agresivas, estas líneas de epoxifenólicos novolacas, que en Sherwin se conocen como NovaPlate OHS, son soluciones muy efectivas que te van a garantizar a largo plazo la protección de ese activo. Bien, dentro de la contención secundaria también existe la protección de los pisos self-leveling, que le dicen slurring, o los pisos autonivelantes, que pueden ir desde medio milímetro hasta 3 milímetros. En promedio, 1.5 a 2 milímetros es lo que se aplica, pero dentro del rubro de contención secundaria también se catalogan los pisos autonivelantes en estas características, en donde también llegamos a espesores de entre 0,8 a 2 milímetros, como epoxis autonivelantes, dependiendo del agente químico que se vaya a contener, de la abrasión que se vaya a generar en esa zona, se especifica también el espesor de recubrimiento que se vaya a utilizar. Los epóxicos van a estar sujetos a un desgaste más acelerado en contacto con montacargas, arrastre de equipos, arrastre de algún tipo de objeto que vaya a generar un desgaste del recubrimiento, hasta que en algún momento te va a pedir un mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de epoxios autonivelantes para áreas secas, que era lo que habíamos comentado, pues, ¿no? Los epoxios autonivelantes están direccionados netamente, pues, ¿no? Para áreas secas, donde se manejan altas cargas mecánicas, existan derrames de químicos esporádicos, contacto esporádico, o abrasión.
dependiendo del grado de abrasión que exista en esa área, pues no se va a determinar el espesor, también dependiendo de la expectativa de durabilidad que se necesite. Bien, ahí como para ya ir terminando ya un poco esto. Al final puse, pues no, aquí en Ecuador realmente se ha visto muy poco. Estamos tratando de implementar este tipo de sistemas de recubrimientos en el Ecuador, que son estos sistemas disipativos de cargas estáticas que se pueden generar en la industria. Esto está muy direccionado para quirófanos de hospitales, para industria farmacéutica, data centers, donde hay equipos electrónicos que pueden ser muy sensibles o están sujetos a estas cargas parásitas que se generan por el movimiento mismo que generan los equipos, la estática que generan los equipos. Estas corrientes parásitas pueden generar o pueden afectar a estas maquinarias, y ahí es cuando se requieren los pisos disipativos o antiestáticos que le dicen. Esto hace un efecto de tierra en toda el área y disipa las cargas parásitas, estas cargas estáticas perdón, que se puedan generar. Ahora, ¿cómo identificar un poco ahí cuáles son los pisos disipativos? ¿Cuándo es un piso disipativo? Los epóxicos en general son, bueno, sabemos que son dieléctricos, son aislantes, no tienen ningún efecto antiestático o disipativo de cargas eléctricas, ¿no? Se dice que un piso puede ser conductivo o disipativo. ¿Cuándo decimos que un piso puede ser conductivo o disipativo? Un conductivo es cuando hablamos de una industria que maneje equipos, ¿no? O corrientes de alta tensión, 440. Eso puede ser un piso conductivo ya. Ahí, esos equipos pueden generar unas cargas estáticas muy altas que pueden generar hasta un riesgo de vida para los trabajadores o riesgos de explosión en el caso de manejar combustibles. Pisos disipativos, hablamos ya de industria en general. Aquí se habla de la resistividad, que va desde 10 a la menos 5 hasta 10 a la menos 10. Entonces, por lo general, siempre se ajustan a pisos disipativos que dicen a velocidad controlada. Se genera una resistencia media. Aquí estamos hablando de hangares, de industria en general, donde hay equipos que manejen corriente eléctrica 220. Entonces, estamos tratando de implementar este tipo de recubrimientos aquí en el país. Ha habido necesidades, pero realmente hay muy poca información. Entonces, hay equipos inclusive para medir la resistividad en los pisos antes y después. Entonces, es una tecnología nueva que se está implementando en Ecuador. Bien, bueno, realmente ha sido una introducción un poquito amplia. Realmente este tema de concreto es muy amplio. Hay mucha información que revisar, pero es importante poner en el radar a ustedes qué problemáticas hay, cuáles son los desafíos con los que nosotros podemos toparnos, pues, ¿no? Y bueno, que no se puede estandarizar un solo procedimiento de trabajo para todo, ¿no? Siempre va a estar sujeto a una evaluación previa. Va a haber un parámetro, siempre va a ser más difícil que controlar que otro. Entonces, para cada caso va a haber un estudio particular, ¿no? Entonces, ese sería la exposición. Estimados compañeros, colegas, estamos sujetos ahí a ley de preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su presentación, de verdad. Pues sí, ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. En el chat nos han dejado algunas preguntas, ingeniero. Y dicen, en pisos industriales nuevos, se suele utilizar aditivos para acelerar el tiempo de fraguado del hormigón. ¿Es recomendable esperar el tiempo mínimo de 28 días para proteger el concreto con un sistema de recubrimiento o puede aplicarse antes, por ejemplo, a los 15 días debido al uso de los productos mencionados? Bueno, hay acelerantes, pues, ¿no? Hay acelerantes que ayudan al fraguado. Bueno, en mis casos
yo a veces, bueno, hemos aplicado hasta 21 días por seguridad. Ahora, hay que tener en el radar, hay ciertos productos que te permiten ser aplicados sobre hormigones verdes. ¿Qué quiere decir hormigones verdes? Que aún están fraguando. Es decir, apenas a los 7 días de fraguado, tú ya puedes aplicar estos productos. Obviamente también va a depender mucho de la temperatura y las condiciones climáticas de la zona. Pero si hablamos en una condición como Guayaquil, donde hago base yo, a partir del 7.º día, por ejemplo, para la línea de poliuretano cementos, no tengo ningún problema en aplicar esos productos a los 7 días. En casos muy diferentes cuando hablamos de epoxis, ellos no te toleran más allá del 5% de humedad, 3 libras de presión de agua ahí residual. Entonces, eso sí te obliga a, como mínimo, a esperarte 21 días. En casos extremos, 15 días, pero no puede ser más allá de eso. Listo, ingeniero. Otra pregunta. En caso de tener un concreto contaminado con ácido, ¿cómo debe realizar la limpieza? ¿Existe un químico específico? Bien, bueno, ahí sería importante entender la naturaleza del ácido para a partir de ahí entender cuál es el método más adecuado. Pero si hablamos de un concreto contaminado con algún químico, lo ideal es al lavar, pues, ¿no? con abundante y con un detergente alcalino, pues, ¿no? Para neutralizar esa acidez ahí. Y a partir de ahí, pues hacer pruebas de pH en el concreto. Ese es otro tipo de pruebas que no mencioné aquí, pero si bien es cierto, no hay abrasión o no hay una abrasión muy alta, pero la humedad es una problemática en esa área. Habría que entender cuál es el grado de humedad que hay ahí para saber primero el estado inicial de esa superficie. Pero si hablamos de una superficie húmeda, lo ideal en ese tipo de áreas es trabajar con un poliuretano cemento ya. Las tecnologías epoxis es un problema y es una pérdida de dinero a corto plazo. Ya en ese tipo de ambientes húmedos, como habíamos indicado, ya es un área húmeda, los poliuretanos cemento tienen una mejor resistencia química y una mejor tolerancia a la humedad, porque dependiendo de la zona geográfica va a haber picos y bajas de nivel freático. Pues en zonas, en temporadas muy húmedas o de mucha lluvia, el nivel freático puede subir, inclusive puede hasta exceder las 20 libras de presión. Como en épocas de menos lluvia, el ciclo húmedo es más bajo y la presión de agua ahí no va a ser tan crítica, probablemente supere las 3 libras, pero no va a estar más allá de 10 libras, 15 libras. Entonces vas a cubrir ese rango de agua en el piso. Listo, ingeniero. Ahora nos preguntan acerca de una cisterna de agua potable. Dice que si el primer epóxico actúa como capa sellante y hasta qué medida se puede aplicar el criterio, como para convencer a un cliente, nos piden una recomendación. ¿Qué ventajas y vida útil puede tener frente a láminas poliméricas? Bueno, la expectativa de durabilidad de un recubrimiento no es menos de 10 años en una cisterna para un mantenimiento preventivo, no correctivo. Ahora, el espesor de recubrimiento en total va a depender de la característica del tanque, pues, ¿no? Cuánto volumen contiene, si es flujo laminar, si es flujo turbulento, pero el espesor va a estar determinado netamente por la carga de agua que se maneje ahí, o la presión o los metros cúbicos que contenga en realidad. Un ejemplo así muy rápido que se viene a la cabeza es la planta potabilizadora en Esmeraldas. Toda la parte de hormigón, las cisternas, sé que se aplicaron cerca de 1 milímetro del Duraplate UHS, pero es justamente por las garantías que se pedían, pues, ¿no? Esa planta no puede parar.
y tú necesitas una garantía extendida. Ese tipo de productos y ese tipo de espesores te van a permitir que el tanque pueda operar sin problemas muchos años. Listo, ingeniero. Nos preguntan que para mantenimientos de lubricadoras, ¿qué se recomienda? Bueno, eso es una contención secundaria. Realmente, bueno, es un área relativamente seca. Se riegan combustibles, ¿no? Gasolina, diésel, aceites lubricantes. Es un área seca. La tecnología más adecuada para proteger ese hormigón ahí es un epoxi amina cicloalifática, como el Duraplate 7100 que mencioné hace un momento. Es una tecnología que convencional, no es tan costosa en realidad, es más funcional y te va a permitir una buena resistencia química. Ahora también va a depender del tipo de acabado que se necesite, ¿no? Si ya se requiere un piso autonivelante o si se requiere solamente un coating, un recubrimiento protector que te copie el perfil de la superficie. Listo, ingeniero. Muchas gracias por despejar las dudas e inquietudes de todos los participantes. A continuación, vamos a escuchar al ingeniero Gabriel Herrera, quien es uno de los fundadores de Yarkor. Adelante, ingeniero. Ok, ¿qué tal con todos? Gracias, súper interesante el webinar. Bueno, de parte de Yarkor te agradecemos mucho y te extendemos nuestro más sincero agradecimiento, y por parte de la comunidad estoy seguro que disfrutaron mucho el webinar. Muy buena información. Esperamos que no sea la primera y última, sino que podamos contar contigo para siguientes eventos y que puedas compartir tu experiencia en el tema de la pintura sobre concretos, ¿ok? Entonces, por nuestra parte, Dani, te agradecemos un montón. Igual a toda la comunidad les agradecemos por estar presentes. Quisiera compartirles que para el mes de octubre tenemos nuestro primer conversatorio como Yarkor también. Vamos a tener una oportunidad de encontrar oportunidades de negocio a través de la aplicación de todos estos conceptos de protección anticorrosiva, aplicación de recubrimientos, preparación de superficies. Vamos a abrir nuestro primer conversatorio para toda la comunidad de Yarkor, ¿sí? Entonces voy a robarles solo 2 minutos. 2 minutos. Para quien me conoce ya saben que cuando digo 2 minutos, 2 minutos. Miren, les quiero compartir esto de aquí. Lady, ¿me confirma si lo ven ya? Exactamente. Miren, quisiera invitarles a todos a visitarnos en www.yarkor.com, que es el sitio web, y a descargar la revista Recubrimientos y Corrosión en la sección de recursos, en revista Magazine, ¿sí? Entonces, en esta sección ustedes tienen varias revistas. Aquí van a tener la oportunidad de descargar el compendio antiguo cuando tengan sus membresías premium. Pero al momento tenemos la revista de septiembre del 2025 que justamente habla acerca sobre este tema de los tanques de tratamientos de aguas, específicamente la estructura metálica que es la que va mezclando, ¿no? Entonces les invito a revisar, hay muchos temas importantes, interesantes, es totalmente gratis. Y también les invito a visitar la sección de eventos. Justamente ustedes aquí es donde pueden inscribirse a todos estos eventos como los webinars. Aquí está el conversatorio de octubre que lo voy a dirigir yo. Voy a ser la primera persona que lance este producto de Yarkor. Me invitaron. Y adicional para las personas de Colombia, sí, quien esté de Colombia en este espacio, vamos a tener un evento el 3 de octubre, cordialmente invitados, va a ser en Cartagena, Colombia, y también vamos a estar por Lima, Perú, para las personas de Perú. Son los 2 últimos eventos que tenemos en este año de manera presencial, entonces todos bienvenidos, invitados a nuestros eventos, son gratuitos, entonces que aprovechen la participación. Y bueno, y esos son los 2 minutos que le robaba a Lady. Nuevamente, Dani, muchas gracias. Gracias también a Sherwin Williams por el apoyo. Y les dejo nuevamente con Lady, ¿sí? Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Pues, gracias. Quería comentarles a las personas que deseen ser parte de nuestra categoría Premium, puede adquirir certificados de participación de todos nuestros eventos como el conversatorio que comentaba el ingeniero Gabriel. Aquí, si todos pueden ver mi pantalla que les estoy compartiendo, está el código QR, pueden escribirme y con gusto les brindaré toda la información. Además, pueden ser parte de nuestra comunidad Yarkor que disponemos por países. Si logran ver el código QR, levanten la manito, un dedito. ¿Sí?
Ok. Pues sin nada más que decirles, con esto damos por concluida esta edición muy interesante, agradeciéndole al ingeniero Dani Padilla por brindarnos este espacio y también al ingeniero Gabriel por estar presente. Aquí podemos observar nuestras redes sociales que pueden visitarnos y estamos transmitiendo todos nuestros eventos por TikTok y Facebook para que nos visiten, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta una próxima edición con todos.